Ahora, creo que ya funciona. Vamos a hablar, hermano, acerca de este tema, etapas de madurez espiritual. Vamos a iniciar con este estudio, hermano. Este es el primero de varios que vamos a estar viendo, y voy a aprovechar para que los miércoles estar presentando este estudio de la madurez espiritual. La madurez espiritual. Y hablamos, hermano, de las etapas de la madurez espiritual. La primera etapa de la madurez espiritual es la etapa de niños. La etapa de niños. Amén. Primero los Corintios, capítulo 3, versículo 2. ¿Pueden leerlo conmigo, por favor? Que se oiga. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Primero los Corintios 3, 2. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal. Y luego dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y cuando plantamos, hermano, una planta o un árbol, siempre esperamos que crezca o que nos dé flores, dependiendo. Si es un árbol, pues que nos dé fruto. Y si es una planta, pues que dé flores, ¿verdad? Precisamente el momento en que una planta o un árbol llaman la atención es cuando producen ese fruto o esas flores. Mientras no tienen flores y no tienen fruto, pasa casi desapercibido ese árbol o esa planta. Las flores y los árboles llaman la atención cuando tienen, las plantas y los árboles llaman la atención cuando tienen flores y cuando tienen frutos. Y mientras mejor sea el fruto, más llama la atención, ese árbol. Pero el fruto es el clímax de la madurez de esa planta. Usted y yo, como hijos de Dios, hermano, también tenemos que crecer. Hemos sido plantados en Cristo. Y cuando iniciamos, el apóstol Pablo dice que somos como niños. Somos como niños. Algunos cristianos miden su madurez por la cantidad de actividades en las que participan, por la cantidad de actividades que llevan a cabo en la iglesia. Y yo soy muy maduro porque hago esto, porque hago aquello. Pero hermano, la cantidad de actividades espirituales no tiene nada que ver con la madurez cristiana. La madurez cristiana la madurez espiritual es fundamental en nuestra vida cristiana. Necesitamos madurar, hermano. Necesitamos madurar. Necesitamos dejar de ser niños. Madurar. La Biblia nos enseña que debemos avanzar desde la infancia espiritual, hacia una fe madura y sólida. Debemos avanzar, no podemos quedarnos estancados. Este crecimiento, hermano, no es automático ni es instantáneo. Ninguna planta, ningún árbol crece de un día para otro, solamente en los cuentos. Pero aquí, hermano, en la vida espiritual, el crecimiento no es automático ni inmediato. El crecimiento, para crecer espiritualmente o para madurar espiritualmente, hermano, necesitamos esforzarnos. Esto requiere esfuerzo, dedicación y el deseo de tener una profunda relación con Dios. Esto, hermano, es necesario para poder crecer o madurar espiritualmente. Es necesario, hermano, el esfuerzo, es necesaria la dedicación y es necesario el deseo de tener una profunda relación con Dios. Yo quiero tener una relación
con Dios. Amén. El apóstol Pablo nos muestra 3 etapas de la madurez espiritual. La primera etapa es la niñez en Cristo o la infancia. La segunda etapa es la juventud en la fe. Fíjense, la niñez y la juventud. Y la tercera etapa es la edad adulta. Los adultos, ya cuando somos adultos, hermano, somos adultos, llegamos a la madurez. Igual que en la vida secular, en la vida natural, hermano, nacimos siendo bebés, luego fuimos niños, y luego fuimos adolescentes, y luego fuimos jóvenes, y ahora la mayoría somos adultos. Cada etapa, hermano, tiene sus características y tiene sus desafíos, pero todas son cruciales y necesarias en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo menciona que los corintios aún eran niños en Cristo, necesitando la leche espiritual y no el alimento sólido, lo cual nos da una imagen clara de la inmadurez espiritual de los de Corinto. La madurez espiritual, hermano, miren, quiero que vea esto. La madurez espiritual implica un cambio en nuestra forma de pensar y actuar. Amén. Esa es una de las características de la madurez espiritual. La madurez espiritual implica o manifiesta o se demuestra a través de un cambio en nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. No podemos seguir pensando igual. El mismo apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba, era un niño, vivía como niño, por supuesto. Igual nosotros, hermanos, cuando éramos niños, usted ve aquí a los niños, ¿sí? Su forma de actuar no es la misma que tenemos nosotros, definitivamente. Ellos son niños, nosotros ya somos adultos, físicamente hablando, ¿sí? La madurez espiritual implica un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. También, hermano, la madurez espiritual, en la madurez espiritual pasamos de ser controlados por los deseos carnales, a vivir según el Espíritu Santo nos dice que vivamos. Esto no solamente afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. El apóstol Pablo, hermano, nos enseña a dejar de lado la envidia, las contiendas, buscando la unidad y el crecimiento en Cristo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ese versículo. El mensaje del apóstol Pablo nos ayuda a descubrir cómo podemos alcanzar la madurez espiritual que Dios desea para usted y para mí. Dios no quiere que nos quedemos siendo niños espirituales eternamente. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos, hermano. Así el mensaje del apóstol Pablo a los Corintios nos ayuda para poder alcanzar la madurez espiritual que Dios desea. El crecimiento nos guiará a través de las 3 etapas que ya vimos: niñez, juventud y madurez o edad adulta. Este es un viaje, hermano. Miren, este es un viaje transformador. ¿Qué dice? Que nos lleva o nos llevará a un mayor conocimiento de Dios y a una vida más fructífera en Cristo. Léalo conmigo, por favor, fuerte. Dice: este viaje que nos llevará a un mayor conocimiento de Dios y a una vida fructífera en Cristo. Esa es la trayectoria, hermano, del viaje espiritual de cada uno de nosotros. Explorando cada una de las fases del crecimiento espiritual, hermano, podemos avanzar en nuestro caminar con Dios. No queremos seguir siendo niños permanentemente, de ninguna manera. Y miren, en la etapa inicial, en la etapa de la niñez, tenemos dependencia de la leche espiritual, dependemos de la leche espiritual.
Como los bebés, hermano, dependen de la leche, ya sea de mamá o de la fórmula, así nosotros como hijos de Dios dependemos de la leche espiritual que está en la palabra de Dios. Amén. En la Biblia, que aquí la tenemos. En la etapa de la niñez espiritual, los creyentes son comparados con bebés que necesitan leche en lugar de alimento sólido. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:2. ¿Qué dice, hermano? 1 Corintios 3:2. ¿La tiene en su Biblia? Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay mamás que se tardan hasta 6 meses o 1 año para darle al niño alimento, al bebé, al niño alimento sólido. Hay mamás que al mes ya les están dando frijoles y con todo y cáscara, ¿verdad? Pero hermano, la madurez nos hace cambiar de alimentación. Cambiar de alimentación. El apóstol Pablo dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Nos indigestamos con el alimento sólido. ¿Cómo se manifiesta la indigestión en los cristianos inmaduros, hermanos? Se enojan. Ay, es que el pastor dijo. Se enojan, se molestan. Es que algo le han de haber contado al hermano. ¿Sí? Se inconforman, se incomodan, en lugar de pensar que es el Espíritu Santo que está tratando con cada uno de nosotros. Tenemos que decir: Señor, tengo esta falla, tengo esta necesidad, ayúdame. Cuando no somos niños, hermanos, tomamos las cosas de una manera diferente, pero los niños por cualquier cosita se enojan, ¿verdad? ¿Ha visto que porque el juguete, no es que yo quiero aquel, es que ahí tienes 50 más? No, yo quiero ese. ¿Verdad que son los niños? Así son los niños, hermano. Y a veces nosotros caemos en ese rol también de niños espirituales. Por eso, hermano, es necesario crecer. Esta metáfora que el apóstol Pablo nos da de los niños, nos dio a beber leche porque todavía no estabais listos, todavía no tenían la capacidad de digerir el alimento sólido o la vianda, dice aquí. Esta metáfora nos muestra que al inicio de nuestra vida cristiana necesitamos enseñanzas básicas y sencillas. Y las hay, hermano. Enseñanzas básicas y sencillas. Los niños espirituales, hermano, los niños, miren lo que dice aquí, los niños espirituales dependen de otros para su crecimiento. Dependen de otros niños para su crecimiento. Igual, hermano, los niños espirituales. Los niños espirituales dependen del pastor, del maestro, del diácono, del hermano adulto, del hermano mayor, dependen. Y qué bueno que hay niños espirituales que se acercan para recibir la enseñanza de un hermano maduro en el camino del Señor. No tenemos que acercarnos con alguien que es menos maduro que nosotros. Tenemos que acercarnos con alguien que es más maduro, que conoce más la palabra de Dios, y no solamente que la conoce, sino que la pone en práctica. ¿Sí? Los niños espirituales no pueden discernir correctamente por sí mismos y necesitan una guía constante. Igual que el niño secular, hermano, el bebé, el niño físico, hermano, tiene que ser ayudado por alguien. Cuando es bebé no lo soltamos de la mano, cuando empieza a caminar lo traemos ahí y hasta arneses le ponemos para poder sostenerlo y cuidarlo. Ya cuando va creciendo necesita ayuda para subir, para bajar, para ir, para venir. Y poco a poco va creciendo ese niño. Amén. No se queda sin hacer las demás funciones. Poco a poco va creciendo ese niño. Los niños espirituales dependen de otros para su crecimiento. No pueden discernir correctamente por sí mismos y necesitan ser guiados
constantemente. En esta etapa los creyentes deben enfocarse, hermano, en aprender los fundamentos de la fe, como el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, la importancia de la oración, la importancia de la lectura bíblica, la importancia de congregarse, la necesidad de obedecer el bautismo y la Santa Cena. Esos son los rudimentos de la fe, hermano. La dependencia de la leche espiritual, hermano, no es negativa. No es negativa, o sea, no es malo depender de la leche espiritual porque somos niños. No es malo depender de la leche. Lo malo es, hermano, ¿sí? Dice, la dependencia de la leche espiritual no es negativa, pero no debemos quedarnos estancados en esa etapa. Lo malo es quedarnos estancados en esa etapa. Necesitamos, hermano, usted y yo, crecer. Nadie podemos decir que somos totalmente maduros como para ya no crecer, para dejar de crecer. Dios nos llama, hermano, a crecer y a madurar en nuestra fe. Vea Hebreos 5, capítulo 5, versículos 12 al 14. ¿Lo tiene? Para que lo lea conmigo en voz alta, hermano, que se escuche. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí el apóstol nos advierte sobre la necesidad, hermano, de avanzar hacia una comprensión más profunda de la palabra de Dios, dejando atrás los rudimentos y buscando el alimento sólido. Estamos creciendo día tras día. Debemos crecer día tras día. Si no lo estamos haciendo, es necesario crecer. El ser alimentados de leche, de solo leche, no es malo. Lo malo es quedarnos siempre con la leche. Dicen que ya los adultos ya no podemos consumir mucha leche, por eso inventaron la leche deslactosada, que tiene menos grasas, menos azúcar, menos leche y más agua, ¿verdad? Pero hermano, no podemos depender de la leche espiritual toda nuestra vida cristiana, ¿sí? En segundo lugar, veamos características de la inmadurez espiritual, o sea, características de la etapa de la niñez. El apóstol Pablo identifica ciertos comportamientos que son signos de inmadurez espiritual. Escuche bien, signos de inmadurez espiritual. Segunda a los Corintios 3, Primera a los Corintios 3:3. ¿Lo tiene? Sí, ya lo tiene. El apóstol Pablo identifica ciertos comportamientos que son signos de inmadurez espiritual y aquí nos los menciona. Mira lo que dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estas son características, hermano, de un cristiano inmaduro: celos, contiendas y disensiones. Amén. No hay nadie así en nuestra iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios. Estos comportamientos, hermano, definitivamente esos comportamientos muestran una falta de comprensión de lo que significa vivir según el Espíritu. La inmadurez, hermano, nos hace vivir en la carne. ¿Sí? Estos comportamientos, celos, contiendas, disensiones, y en otra porción dice pleitos, celos, iras, contiendas y tantas cosas semejantes a esto. Muestra de inmadurez. Hermano, un cristiano no debe ser contencioso.
Un cristiano no debe hacer disensiones. Un cristiano no debe tener celos. Hay muchos, hermanos. Ay, es que el pastor me tomaba a mí mucho en cuenta, pero ya llegó el hermano nuevo y ahora ahí anda con el hermano ajeno. ¿Nos lo han dicho? ¿Sí? Y luego aquel hermano nuevo ya no viene porque el pastor no le hizo caso. No, hermano, nosotros estamos igual, tratamos de ser igual con todas las personas. Para evitar ese tipo. Pero el cristiano no debe ser ni celoso, ni contendioso, ni disencioso. Tiene que ser un cristiano maduro. La inmadurez espiritual, mire, la inmadurez espiritual se manifiesta en la incapacidad de resolver conflictos. Fíjese, hermano. Inmadurez espiritual, nunca llegamos a ningún acuerdo con aquel hermano o hermana. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo con esa persona? Es evidencia de la inmadurez espiritual. Sigue siendo niño. Y por más simple que parezca el asunto, hermano, ese niño espiritual, no, es que así no es, y es que así no es, y es que no puede ser, y es que como me tratan así, y es que no se puede llegar a ningún acuerdo con un cristiano inmaduro, en la etapa de la niñez espiritual. Pero hermano, hay cristianos que tenemos 50 años de cristianos y todavía seguimos manifestando la niñez espiritual, la inmadurez espiritual. ¿Sí? Es complicado, hermano. La incapacidad, dice aquí, la inmadurez espiritual se manifiesta en la incapacidad de resolver conflictos. No le hallamos como al hermano o a la hermana. ¿Cómo le llegamos a la hermana? ¿Cómo le llegamos al hermano? ¿Cómo le hacemos entender al hermano o a la hermana? Al joven, ¿cómo le podemos hacer entender? No hay forma, por su inmadurez espiritual. Cuando una persona es madura, discierne y entiende la situación. ¿Sí? Efesios capítulo 4, voy a pasar aquí. Efesios capítulo 4, versículo 14. El apóstol Pablo sigue diciendo, miren lo que dice aquí. ¿Lo tienen? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El apóstol Pablo nos advierte contra ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto sucede con los niños espirituales. Es que el pastor fulano dice, es que viene el internet de un pastor que dice, hermano, no tenemos que dejarnos llevar por ningún tipo de doctrina extraña. Aunque parezca bíblica, hermano, hay doctrinas que no son bíblicas. El apóstol Pablo nos advierte, no te dejes llevar por lo que la gente dice. ¿Sí? Esto es muestra de madurez espiritual. Pero hermano, los niños espirituales ya oyeron a fulano y tal y ya están con aquello. Es que ¿por qué el pastor no lo hace así en la iglesia? Pues no, hermano, no va a suceder. Para avanzar en la etapa de la niñez, para avanzar de esta etapa de la niñez a la juventud, ¿qué dice? Debemos cultivar la humildad y la disposición a aprender. Muchos no tienen disposición de humildad y no tienen disposición para aprender. No, a mí no me enseña nada a nadie, yo ya lo sé todo. Mentiras, nadie lo sabemos todo. Dios es el único que lo sabe todo. Y si nos respaldamos en Él, seremos tan sabios como Dios quiere que seamos. Para avanzar de la etapa de la niñez a la etapa de la juventud, tenemos que reconocer, hermano, nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de crecimiento espiritual. Esto es crucial, esto es necesario. Debemos estar dispuestos a dejar atrás
los comportamientos infantiles y buscar la madurez en Cristo. ¿Cuántos comportamientos infantiles tenemos todavía nosotros? ¿Cuántos? ¿Los contamos? A lo mejor no, a lo mejor usted no tiene ningún comportamiento infantil. Qué bueno, quiere decir que está madurando. Pero hermanos, si analizamos nuestra vida, de verdad hemos dejado de ser niños, ¿eh? Hermano, para pasar de la etapa de la niñez espiritual a la siguiente etapa, es importante la comunidad de fe. Mire, la comunidad de fe, o sea, los hermanos, proporciona un entorno seguro donde los nuevos creyentes pueden crecer en la iglesia. No es en la casa, no es en los grandes conciertos, no es en el templo, hermano, es en el templo con la comunidad, o sea, con la iglesia, es donde crecemos, no solos. Hermano, nosotros nos vamos a hundir en la tristeza y en la desesperación. Conocemos cristianos así. No, hermano, pero es que lloro, pero es que no puedo con esa situación. ¿Cómo? Oras y no puedes. El Señor tiene la solución a tu vida. El Señor tiene la solución a tu problema. Sé maduro. Pero la única forma de madurar más rápido es congregándonos. Amén. Como bebés espirituales necesitamos mentores y necesitamos líderes que nos guíen y nos enseñan. Por eso, hermano, muchos cristianos no crecen, porque no se congregan. O se congregan una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al año. No importa. ¿Cuándo van a crecer? Nunca. Van a seguir siendo niños eternamente. Y Dios no quiere que seamos niños por siempre. Pablo como apóstol se veía él como un plantador y regador, mientras que Dios daba el crecimiento. Dice ahí en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es necesario escuchar a los que predican. Es necesario convivir con la iglesia. Eso no nos va a hacer crecer, pero la gracia de Dios en nuestras vidas es lo que va a hacer que crezcamos espiritualmente. El apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. En Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42. ¿Dónde está? Hechos 2:42 dice que la primera iglesia se dedicaba a la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Hechos 2:42, ¿lo tienen? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en eso, hermano, provoca madurez en nuestra vida. La comunión con los hermanos, el compañerismo con los hermanos. Esta dedicación, hermano, de la congregación, esta dedicación a la comunidad y a la enseñanza es esencial para el crecimiento espiritual. Tenemos que juntarnos, hermano, tenemos que reunirnos, tenemos que congregarnos, porque es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Además, hermano, la interacción con otros creyentes nos ayuda a aplicar lo que aprendemos. Amén. Al compartir nuestras experiencias y nuestros desafíos a través de los testimonios de agradecimientos, encontramos apoyo y aliento. ¿Dónde? En la comunidad cristiana, en la iglesia. La comunidad o la comunión con la iglesia nos mantiene responsables. La comunidad con la iglesia nos motiva a seguir creciendo en nuestra fe. El congregarnos, hermanos, nos hace responsables con la iglesia y con Dios. Hermanos, pero aquellos que no se congregan no tienen ninguna responsabilidad ni con la iglesia ni con Dios. Y por supuesto, van a seguir siendo niños. Amén. Pero yo, hermano, necesitamos crecer. Necesitamos seguir creciendo.
En la etapa de la niñez espiritual es importante reconocer primero nuestra necesidad de crecimiento. Amén. Yo necesito seguir creciendo. En la etapa de la niñez no nos debemos avergonzar de nuestra dependencia de la leche espiritual, porque es lo que nos va a hacer crecer. Es que yo todavía no sé muchas cosas. No se avergüenza, hermano. El saber que no sabemos nos hace aprender. El reconocer que no sabemos nos hace adquirir ese conocimiento del cual decimos que no tenemos. Por eso, no debemos avergonzarnos de nuestra niñez espiritual o de que estamos comiendo solamente leche espiritual, pero no nos quedemos en ese plan. Pero tampoco debemos conformarnos con quedarnos en esa etapa, el comentarista de esta etapa. Debemos buscar la enseñanza. Para crecer espiritualmente necesitamos buscar la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de la Biblia, lectura bíblica, a través de los cantos, a través de las predicaciones, a través de lo que sea necesario. ¿Bien? Debemos buscar la enseñanza, la comunidad y la oración. La comunidad con la iglesia y la oración. La comunión con Dios para avanzar hacia la madurez espiritual. Si no hacemos eso, hermano, vamos a seguir siendo niños. Enseñanza, comunidad y oración. Amén. Eso nos ayuda a avanzar al siguiente nivel de crecimiento espiritual, que no lo vamos a ver hoy, que es el de la comunidad. Lo vamos a ver la próxima semana. Amén. Si le sigo, nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana. Debemos entonces, hermano, leer y estudiar la Biblia, participar en los grupos de estudio bíblico y buscar mentores que nos guíen, o sea, personas que nos ayuden a crecer. También debemos estar atentos a nuestros comportamientos y actitudes. ¿Cómo nos comportamos, hermano, en nuestra vida diaria? ¿Sí? No es como somos aquí en la iglesia, es como somos en la soledad, es como somos cuando estamos fuera de la iglesia. Pensamos que Dios no está ahí, hermano, Dios ahí está. Y está tomando en cuenta su comportamiento y dice que de todo lo que el hombre hiciere, dará cuenta el día del juicio. Aquí en la iglesia podemos ser los más santos y los más perfectos, pero allá afuera, cuidado. Debemos estar atentos a nuestros comportamientos y actitudes, esforzándonos por vivir según el Espíritu y no según la carne. Esto es importante. Es importante, interesante y necesario en nuestra vida. Ya les digo, todas estas características las vemos en la etapa de la niñez espiritual. Y con esto podemos meditar. Tenemos toda la semana para meditar si seguimos en la etapa infantil o si ya hemos pasado a la etapa de la juventud. Misma que, hermano, le invito para que venga la próxima semana y escuche lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de la juventud espiritual, de la segunda etapa del crecimiento espiritual. Amén. Póngase de pie, por favor.